Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Señor Jesús. Nos presentamos delante de ti, Señor, y presentamos todo lo que somos, Señor Jesús. Sigue capacitándonos, Señor Jesús, transformando nuestro corazón. Sigue limpiándolo, Señor. Limpiándolo, Señor, de todo aquello que no te sirve, Señor, a ti. Nos presentamos con sencillez delante de ti para ser agradables delante del Padre, Señor. Que la alabanza pueda ser un olor fragante que sube hacia ti, Señor Jesús. Permite que esta reunión de iglesia pueda edificarnos, Señor Jesús. Edifícanos con tu palabra. Transfórmanos con tu palabra, Señor. Y quita todo lo que no te sirve. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo una cosa es necesaria para mí. Amén, Señor, te buscamos hoy. Solo una cosa es necesaria para mí. Esta buscaré. Estar todos los días de mi vida en tu casa. Todos los días de mi vida en tu casa, Jesús, para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús, para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. Queremos contemplarte hoy, Señor Jesús. Contemplar tu hermosura, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu gloria, Señor. Los cielos están abiertos, Señor. Hay una puerta abierta en el cielo. Déjanos entrar, Señor, a tu presencia hoy, Señor. Queremos verte a ti, Señor. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, sin igual. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual.
Cristo. Nombre sin igual, solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Amén, Señor, danos vida hoy. Solo tú puedes darme vida. Amén, Señor. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Solo tú puedes darme vida. Danos vida hoy, Señor Jesús. Danos vida hoy, Señor. Te necesitamos, Cristo. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Una vez más, Cristo, vamos a invocar su nombre. Cristo, invocamos su nombre, Señor Jesús. Nombre sin igual. Una vez más, Cristo. Cristo, oh, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Una vez más, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. 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 Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti. Queremos ver tu gloria, Señor Jesús. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti. Queremos exaltar tu nombre, Señor.
para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo, digno de toda gloria. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Digno de toda gloria y majestad, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la gloria y la honra para siempre. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Para contemplar tu mar, queremos contemplar tu gloria, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, en la reunión de iglesia, en la reunión de los santos. Una vez más, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Amén, Jesús. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito eres, Jesús. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti, alabanzas a ti, alabanzas a ti. Te alabamos, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú sabes que te amo, tú sabes que quiero conocerte más, más que ayer, Señor. Palabras de mi alma, palabras de verdad, vivo para ti, en devoción a ti. Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor,
Rey de majestad. Mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Una vez más, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que quiero conocerte más, más que ayer, Señor. Palabras de mi alma, palabras de verdad vivo para ti, en devoción a ti. Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Amén, Señor. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres mi Rey. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Hermanos, aquí está el micrófono por si alguien quiere pasar a leer una parte de la Escritura y orar con ella, o simplemente leer. Pueden pasar, está abierto el micrófono. Mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Marcos 2:21. Marcos 2:21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tú puedes renovarnos, Señor. Tú puedes renovar nuestra mente. Tú puedes renovar nuestras emociones, tú puedes renovar nuestros sentimientos, tú puedes renovar todo nuestro ser, Señor, para que puedas derramar sobre nosotros tu vino nuevo.
Señor Jesús, que podamos hacer a un lado todo lo viejo, Señor, para que podamos ser como odres nuevos, Señor, en donde tú puedes derramar tu vino nuevo, Señor, y podemos servirte, Señor. Danos vida en esta tarde, Señor, esa vida buena, esa vida nueva que tú quieres darnos, Señor. Permite que seamos renovados en esta tarde, para que no nos rompamos, Señor, y podamos ser capaces, Señor, de que tú deposites lo nuevo que quieres depositar en nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Salmos 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor Jesús, tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar cuando tú estés aquí, Señor. Llénanos de ti, Señor. Tú eres nuestro pastor y nosotros somos las ovejas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Tú eres nuestro pastor, Señor Jesús, el Rey que nos pastoreará, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos guía por sendas de justicia. Gracias, Señor Jesús. Tú eres nuestro buen pastor. Gracias, buen pastor, porque tú diste tu vida por las ovejas. Por eso te adoramos, Señor. Por eso el Padre te glorificó, Señor, porque tú diste tu vida para volverla a tomar. Gracias, buen pastor, porque nos has guiado hasta este día, Señor, por tus sendas de justicia. Y si hoy estamos aquí, Señor, es por tu misericordia, porque eres el buen pastor que nos has guiado por las sendas de justicia. Gracias, Señor, porque en medio del valle de sombra de muerte, tú nos has guiado, Señor. Tu vara y tu cayado nos han infundido aliento. Gracias, Señor Jesús. Es casa de demonios, escondite de malos espíritus, nido de todas las aves y cueva de todas las fieras que odiamos y no debemos comer. Señor, tú veniste a destruir este mundo, Dios. Tú vas a destruir la gran Babilonia, Dios. Te pedimos, Dios, ven, juzga este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Tú eres Rey de Reyes para siempre. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Cristo, eres
eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Una vez más, Cristo eres mi Rey. Sí, Señor. Cristo eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Amén, Jesús. Amén, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, Sí, que es Señor, sobre todo nombre. glorificamos tu nombre, Señor. Glorificamos al único que es digno de tomar la Amén. tierra por heredad, Amén. al que ha vencido, Señor. Tú eres el vencedor, Señor Jesús. Tú eres el que vencerá a este mundo, Señor. Amén, Señor. Eres el cachorro, eres el Bendito Jesús. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Amén, tú has vencido, Señor. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Has vencido a tus enemigos. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Amén, Señor Jesús. El cetro está en tus manos. El cetro está en tus manos. ¿Quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Jesús, tus hermanos te alabarán. Te alabamos en medio de la congregación. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Te alabamos, Señor. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Amén, Señor. Una vez más, cachorro de león. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, Señor. El cetro está en tus manos. ¿Quién te despertará? Nadie se atreverá.
El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. Una vez más, el cetro. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Hasta que tú vuelvas, Señor, esperamos por ti. Hasta que venga Cristo. Una vez más, cachorro de león. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Amén, Señor Jesús, lo declaramos. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. ¿Quién como nuestro Dios? El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Esperamos por tu venida, Señor, a que vengas y traigas juicio sobre las naciones. Hasta que venga Cristo, hasta que venga Siloé. Oh, hasta que venga Siloé. Oh, hasta que venga Siloé. Amén, Señor Jesús. Esperamos por tu regreso, Señor. Esperamos a que vengas, Señor, y destruyas a tus enemigos una vez y para siempre, Señor. Tú eres el cachorro del león, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido para tomar el libro y desatar sus sellos. Bendecimos tu nombre, Jesús. Amén. Pues hola, bienvenidos, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, pues tenemos visitas de la Ciudad de México también, mi familia, mi cuñado Pablo y su esposa Mayra, sus hijos, mis sobrinos Santiago y Esteban, que están por acá adentro. Pues un gusto que nos visiten, bienvenidos, bienvenidos. Ok, pues vamos a... ¿Cómo le da un toque bien especial a la alabanza también la presencia de niños, no? Por algo dice la Escritura que Él ha
levanta como fortalezas, ¿no? Por medio de la alabanza, dice, de los niños y de los que maman. Entonces, qué interesante es esto, y hasta se nota, ¿no? O sea, como que es algo diferente la alabanza, la adoración, cuando también está la presencia de niños que con todo su ser están cantando al Señor. Buen tiempo, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a orar y vamos a comenzar con lo que vamos a platicar hoy. Señor Jesús, tuyo es el cielo y tuya es la tierra, eres el Dios de los cielos y de la tierra, no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el único Dios verdadero. Jesucristo, tú eres la vida eterna que nos ha sido dada, y te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias por la reunión de iglesia. Señor, sabemos que tú estás en medio de los 7 candeleros de oro. Sabemos que tú estás aquí ministrándonos, y nosotros te hemos ministrado a través de la alabanza, de la adoración, Señor, y sabemos que también cuando se predica tu palabra somos alumbrados, Señor, y cuando se predica tu palabra y cuando se te canta como hace un momento, sabemos que en el ámbito espiritual, Señor, muchos están siendo aguijoneados. Todos los principados y potestades están siendo aguijoneadas cuando se predica tu palabra y se te alaba. Señor, gracias por este buen tiempo. Encomendamos delante de ti el tiempo de la exposición de tus palabras. Pedimos tu gracia. No solamente te pido ayuda para hablar tu palabra, lo que conviene, sino también te ruego por mis hermanos para que nuestros oídos puedan ser dóciles y atentos a tu instrucción. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a 2 de Crónicas, capítulo 26. Estamos hablando de este rey Usías o Azarías. En Crónicas se le nombra Usías y en Reyes se le llama Azarías, pero estamos hablando del mismo personaje. Bueno, hemos hablado cómo este rey prosperó en 2 sentidos. Hemos hablado de esto, una prosperidad espiritual y también una prosperidad tanto militar como económica. La prosperidad espiritual, nos dice el versículo 5, que es porque persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, una persona entendida en las visiones de Dios, y entonces buscó a Dios, y dice la última parte del versículo 5, y él le prosperó. Entonces vemos que esta es la verdadera prosperidad que Dios espera de nosotros, su iglesia. ¿Cuál es la verdadera prosperidad delante del Señor? El persistir en buscar a Dios. Cuando nosotros persistimos de una u otra manera en buscar la presencia de Dios, el que resplandezca su rostro sobre nosotros, entonces estamos prosperando espiritualmente. Es lo que Dios espera de toda su iglesia. Y bueno, qué importante es tener a un lado a una iglesia que pueda ser entendida en las visiones de Dios, es decir, entendida en los tiempos, porque este es un binomio súper interesante. Mientras la iglesia persiste en buscar a Dios y la iglesia es entendida en los tiempos, esto es como un indicio de la prosperidad de Dios en medio de su iglesia. Y hablábamos que esta palabra prosperidad, que aparece en el versículo 5, el significado en el original es empujar hacia adelante, es decir, Dios constantemente nos está dando un empujoncito o un empujonzote para seguir avanzando en sus caminos. Esta es la prosperidad espiritual. Pero vemos que esta prosperidad espiritual le trajo también a este reino de Usías una prosperidad también en el ámbito económico y militar. Y hemos hablado de esto, pero vemos que cuando él se sintió poderoso y cuando él fue fuerte, entonces nos dice el versículo 16 que su corazón se enalteció para su ruina y se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque él intentó usurpar una posición que no le correspondía. Él quiso quemar incienso, una labor que tenían que realizar los sacerdotes, hijos de Aarón. Y entonces este rey, pues podemos ver que dentro de esta prosperidad tanto económica y militar, cuando se sintió fuerte, cuando se sintió poderoso, entonces en su corazón se encontró orgullo, enaltecimiento, arrogancia, soberbia, presunción, y esto fue para su ruina, nos dice aquí la Escritura. Entonces él intentó quemar incienso, una función que no le correspondía.
es interesante ver cómo muchos personajes, eso lo platicábamos el sábado, cómo muchos personajes en la Escritura sí pudieron hacer funciones sacerdotales y no recibieron ninguna reprensión por parte de Dios. Podemos ver el caso de Samuel, que ni siquiera era de la tribu de Leví, era de la tribu de Efraín, ese hombre. Y podemos ver a un David también que era de la tribu de Judá, y él también pues portaba en su vestimenta un efod, que era una vestimenta de los sacerdotes. Y podemos ver casos en este sentido. Ahora, la pregunta es por qué estos personajes pues también como que estaban de pronto tomando otro lugar como de sacerdocio, en el caso de Samuel, en el caso de David y de otros hombres en las Escrituras, y por qué Dios no se molestó como aquí con Urías. Bueno, todo tiene que ver, número uno, con el corazón. Aquí vemos que Urías lo hizo con una actitud altiva, y sabemos que la altivez, la arrogancia, la soberbia es una característica de Satanás mismo. Es algo que Dios siempre va a rechazar. Dios mira de lejos al orgulloso, ¿no? Al soberbio, lo mira de lejos, ¿de acuerdo? Y aparte, estos hombres, por ejemplo, el caso de David, siempre fue una persona como adelantada a sus tiempos, esa es la verdad. Él tuvo una visión de Jesucristo, él pudo entender muchas cosas del reino de Dios, y estos hombres, cuando ocupaban de pronto otro lugar, no estaban quebrantando la letra de la ley, sino estaban poniendo más bien en práctica el espíritu de la palabra. Ellos estaban activando realmente el espíritu de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y el apóstol Pablo dijo, bueno, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, en el caso de David, en el caso de Samuel y de otras personas, no estaban quebrantando la ley. Ellos estaban en el espíritu de la palabra, estaban en el espíritu correcto, y por eso no hubo ninguna queja por parte de Dios. Pero en el caso de Usías es muy notable lo que la Biblia nos dice en este versículo 16. Se encontró orgullo o altivez o arrogancia, enaltecimiento en su corazón, y esto fue para su ruina. Es decir, cuando hay arrogancia, altivez, veíamos que esta palabra ruina significa locura. O sea, es una locura ser arrogante, es una locura, es una insensatez, es de verdad estar fuera de sí el que nosotros tomemos actitudes altivas y arrogantes. ¿Por qué? Porque esto siempre será para la ruina de cualquier ser humano, incluyendo a los cristianos. Es una locura, es para nuestra ruina. Y bueno, este hombre pues se hizo poderoso, y esa palabra poderoso que aparece en el versículo 8, en el versículo 13, en el versículo 15, en el versículo 13 también, esta palabra poderoso o fuerte, pues también significa terco, ¿no? Incorregible. Y bueno, ya hemos hablado de todo eso. Entonces, pues bueno, ahora quiero que veamos algo en relación a lo que le sucedió a este hombre. Ya comenzamos a hablar un poquito cómo Dios nos dice el versículo 20 que Dios hirió a Urías. ¿De qué manera Dios hirió a Urías? Con lepra, nos dice la Escritura. Entonces quiero que leamos pues del versículo 26 en adelante para tomar esto ya como contexto y hablar algunas cosas. Dice el versículo 16, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, fíjense, su tocayo. Dice, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en su mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira, dice, contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente.
delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido, dice la Escritura. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, ¿sí?, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y últimos, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en su lugar. Y bueno, entonces podemos ver que la lepra fue algo visible. Los sacerdotes pudieron darse cuenta que la lepra estaba presente en la vida de Usías. También eso lo vimos anteriormente, cómo la lepra es algo visible, hermanos, es algo que no se puede ocultar. Pero es interesante que el versículo 19 y 20 nos indica que quienes pudieron ver la lepra fueron los sacerdotes. Porque ya trasladando este asunto para nuestros días, a veces no es fácil ver que personas puedan tener este tipo de infección espiritual. No es fácil. A veces puedes ver a un hermano o supuesto hermano que está más leproso que nada, pero mucha gente lo puede considerar muy buena onda. Ah, qué buena onda es, pues mira, es bien carismático, es bien amable, siempre tiene tema para conversar, no sé, cae bien a todo el mundo. No necesariamente eso significa, hermanos, que no tenga un síntoma así, ¿de acuerdo? Porque a veces los sacerdotes que están ahí quemando incienso, que están ministrándole al Señor, pueden detectar inmediatamente la lepra, amados hermanos, pero muchas otras personas no lo pueden detectar. Entonces, esto es algo interesante que nos presenta la Escritura. Bueno, entonces, la última parte del versículo 20 nos dice la Escritura que Dios hirió a este hombre, a Urías, con lepra. Fue Dios el que lo hirió. Podemos ver en otras partes de la Escritura a otras personas que también fueron heridas por Dios con este mismo instrumento, la lepra. Ahorita hablaremos de otro personaje que también fue herido por Dios con lepra. Pero bueno, entonces la lepra veíamos, amados hermanos, que es visible como el amanecer de un nuevo día, como el brillo del sol. Es tan evidente, pero no para todos es evidente. Solo para los sacerdotes que están quemando incienso, que están ministrando al Señor, pueden ver tan claro como la luz de un nuevo día, pueden ver la lepra, ¿de acuerdo? Entonces la lepra es visible y podemos ver que a este rey le brotó en la frente, pero Dios era el que lo estaba hiriendo ahí en la frente. Entonces la lepra, amados hermanos, con la que Urías fue herido, decíamos que esta palabra herir significa que Dios puso su mano encima sobre este rey Usías. Entonces la lepra pues fue una terrible disciplina por parte de Dios para este rey Usías, porque Dios estaba disciplinando la arrogancia, la altivez, la soberbia, ¿sí?, el orgullo, la presunción de este rey. Dios lo estaba disciplinando, Dios lo estaba castigando duramente, Dios estaba colocando su mano sobre él con el propósito de azotarlo, de disciplinarlo, de castigarlo, esa es la verdad. Entonces Dios estaba haciendo esto con Usías. Y podemos ver, leímos anteriormente unos versículos donde Dios decía que cualquier extraño que se acercara para cumplir alguna función sacerdotal iba a morir, lo leímos anteriormente. Bueno, entonces la muerte era la pena que tendría que recibir este hombre, era pues por ley lo que merecía su crimen, el querer ocupar una función que no le correspondía, según lo que leímos anteriormente. ¿Se acuerdan de esos versículos? Si no, les recuerdo Éxodo 30, versículos 7 al 8, o Números 3:10,
o Números 18:7, nos dice: el extraño que se acerque morirá. Al quemar incienso o realizar alguna función que no le corresponda, que solamente es para los sacerdotes, tenía que morir. Entonces la muerte era la pena, ¿sí?, que por ley merecía el crimen de Usías, este rey. Y la lepra, amados hermanos, pues aunque no era una muerte ya completamente sobre la vida de Usías, perdón, no, estoy diciendo Urías, pero es Usías, acuérdense, es que ya saben que luego digo Jeremías por Eliseo y Pedro por Juan. Pero bueno, estamos hablando de Usías el rey. Bueno, entonces Dios lo hirió con lepra, no murió este rey. O sea, la ley decía tenía que morir, pero vemos que este rey no murió, pero Dios sí lo hirió. Dios es el que hiere y también es el que sana a quien quiere sanar. En este caso, Dios hirió a este rey con lepra y así quedó hasta el día de su muerte este rey. Esto nos habla, amados hermanos, que en su rebelión contra Dios, en su altivez contra Dios, no hubo un arrepentimiento genuino, porque murió así leproso. Entonces esto nos indica que este hombre, pues esa arrogancia, esa altivez siempre estuvo en su corazón y así tuvo que morir, ¿de acuerdo? Porque Dios pues lo hirió de esta manera, Dios lo estaba azotando, Dios lo estaba disciplinando, pero Dios podía también quitar esta disciplina si hubiera visto que este rey se hubiera arrepentido, hubiera cambiado esta actitud de arrogancia y de altivez. Y como no lo hizo, por eso la Escritura nos dice en el versículo 23, bueno, murió de esta manera y murió leproso, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos indica que este rey no rectificó esa parte en su corazón. Hermanos, ¿cómo tenemos que rectificar muchas cosas en nuestro corazón? Lo que Dios nos indique a cada uno en particular, aquellas cosas que debemos de rectificar en nuestras vidas, no podemos dejarlo para mañana o para de aquí a 15 días o de aquí a los años que Dios me dé sobre esta tierra. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué vivir, amados hermanos, bajo la disciplina de Dios el resto de nuestros días? ¿Por qué? Este fue el caso de Usías. Usías hasta el día de su muerte vivió bajo la mano de Dios, o sea, en este sentido, digámoslo, negativo, ¿de acuerdo? O sea, Dios estaba colocando su mano encima, no para bien, sino para disciplinar a Usías. Y hasta el día de su muerte, Dios no retiró su mano de disciplina sobre este rey. Entonces, y podemos ver eso en otras partes de la Escritura. Pensemos en el mismo pueblo de Israel. Dios lo trajo disciplinado por 40 años. Y nos dice el libro de Hebreos que Dios estaba enojado con Israel. Imagínense el enojo de Dios con un pueblo por 40 años. No es como nosotros, ¿no?, que a veces nos enojamos y te dejo de hablar por un día. Imagínense ni más ni menos que Dios enojado con su pueblo, ¿sí?, por 40 años. 40 años en los que Dios sí proveyó todo para su pueblo, les dio el maná, les dio el agua que brotaba de la peña, una columna de día y una columna de fuego de noche, sus ropas no se envejecían, en fin, Dios estuvo todo el tiempo proveyendo todo para su pueblo. Pero aunque Dios no desatendió a su pueblo en ese sentido, Dios estaba enojado con Israel. Y Dios mantuvo su enojo por 40 largos años, imagínense eso. 40 años de estar con esta situación de parte de Dios sobre nosotros. Bueno, Usías, amados hermanos, recibió la disciplina de Dios desde el momento en el que se halló enaltecimiento en su corazón, orgullo y arrogancia, altivez, presunción. Desde ese momento hasta el día de su muerte, vemos que la mano de Dios estuvo sobre él en este sentido, disciplinándolo. Dios puso su mano sobre él y Dios lo estaba azotando, Dios lo estaba castigando, Dios lo estaba pues sometiendo a una disciplina, pero aún con esta disciplina podemos ver que este rey no se arrepintió, porque así vivió, amados hermanos, hasta el día de su muerte. Más bien el versículo 21 habla de esto, dice: así el rey Usías fue leproso, dice el versículo 21,
hasta el día de su muerte. ¡Qué terrible! ¿Por qué vivir de esta manera, hermanos? Bajo la disciplina de Dios hasta el resto de nuestros días. Así que cualquier situación en nuestro corazón que Dios esté insistiendo, esto no es de mi agrado, esto tiene que ser modificado, esto me lo tienes que entregar a mí, esto tiene que ser corregido, esto tiene que cambiar y tiene que tomar otra dirección, no perdamos tiempo, hermanos, y pidámosle a Dios su ayuda, su perdón, arrepintámonos delante de Él y que la mano de Dios no venga en ese sentido de disciplina sobre nuestras vidas. Entonces, podemos ver que la lepra, amados hermanos, fue un terrible golpe, fue una disciplina muy fuerte por parte de Dios sobre este rey porque se halló altivez en su vida. Entonces, bueno, fue herido de esta manera, no murió, aunque murió bajo esta herida que Dios le causó, la lepra, murió de lepra. Pero bueno, el resto de su vida, amados hermanos, aunque no murió inmediatamente, pues parecía una persona muerta en vida, una persona que estaba muerta en vida, porque a final de cuentas eso era la lepra. O sea, la lepra es una enfermedad muy extraña y sobre todo en aquellos tiempos era una enfermedad pues muy notable, y Dios había dado algunas especificaciones en cuanto a las personas que tuvieran lepra. No podían vivir dentro del campamento, tenían que estar afuera, tenían que vestirse de cierta manera y tenían que gritar cuando se acercaban a cierto lugar, leproso, leproso. O sea, era algo también en cierto sentido humillante, ¿de acuerdo? Y la lepra, amados hermanos, pues es eso, o sea, estar como vivos pero realmente muertos. Esa es una buena explicación de la lepra. La lepra es la gente que puede estar viva, pero está más podrida que nada, porque la lepra es eso, ¿no? Partes del cuerpo que comienzan a entrar en un estado de putrefacción y comienzan a caerse del cuerpo humano. Entonces y afecta, qué curioso, afecta partes del paladar, de los ojos. O sea, es algo muy severo. La lepra es muy severa. Afecta principalmente esas partes, ¿no? Entre otras, ¿no? Los brazos, etcétera, pero es algo muy agresivo, esa es la verdad. Entonces, este hombre, aunque no murió inmediatamente, era una persona muerta en vida. Y fíjense Jesucristo cómo dijo, ¿no? Que nosotros nosotros somos vivos de entre los muertos. O sea, puede haber mucha gente, amados hermanos, no que tengan físicamente lepra, pero espiritualmente sí puede ser gente que tenga esta infección, puede ser gente que tenga esta enfermedad infecciosa. Por eso les decía la vez anterior, hermanos, que porque la infección de lepra, podemos ser infectados, ¿no? Con las gotas de saliva que salen de la boca de una persona que tenga pues esta enfermedad. Entonces el estar en un contacto cercano, constante, continuo con personas que tengan lepra, amados hermanos, tarde que temprano nos van a infectar también con esa enfermedad de lepra. Entonces hay gente en el mundo, insisto, no que tenga lepra físicamente, sino que su vida espiritual puede ser así. Puede ser una persona que está viva, la vemos sana, la vemos triunfante en este mundo, pero tal vez es una persona muerta espiritualmente, tiene lepra. Es una persona viva pero leprosa, ¿de acuerdo? Entonces el estar en un continuo contacto con este tipo de personas, tarde que temprano tendrá un efecto negativo en nuestra vida. De verdad. ¿Cuántas personas siendo cristianos le dan más lugar a gente que no es cristiana? Y tienen mayor relación con personas que no son cristianas. Y ahí están con los que no son cristianos, que son personas que aunque están vivas, están muertas espiritualmente, ¿sí? Y comienzas a escuchar sus majaderías y sus chistes en doble sentido, y estás por la frecuente cercanía que tienes con ellos, estás en lugares inadecuados, el ambiente se torna diferente a un ambiente cristiano por la presencia de personas con las que no tendríamos que estar,
Y de pronto somos expuestos a infectarnos de esta enfermedad. Jesucristo dijo que nosotros éramos vivos de entre los muertos. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados también, pero Dios nos dio vida cuando estábamos en esa condición de muerte espiritual. Entonces, bueno, este rey, aunque estaba vivo, en realidad estaba ya experimentando una muerte espantosa. Entonces Urías entró con orgullo, con altivez a la casa de Dios. Fue un rey arrogante, esa es la verdad. Y así como entró, así tuvo que salir a prisa, nos dice el versículo 20, porque Dios lo había herido. Dice aquí el versículo 20. Dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y aquí la lepra estaba en su frente. Dice, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Dice, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Entonces, rápidamente le dijeron, salte de aquí, Urías, salte de aquí. Y él mismo también salió rápidamente de la casa de Dios. Entonces, este hombre, pues fue humillado de esta manera también. Salió de la casa de Dios humillado con lepra. Un leproso ahora saliendo rápidamente de la casa de Dios. Bueno, en el versículo 21 se nos dice algo muy fuerte y muy triste, hermanos. Muy, muy triste, porque dice aquí el versículo 21, dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces, este versículo 21 nos habla de algo muy lamentable que experimentó el rey Usías. Quedó leproso hasta el día de su muerte, pero no solamente eso, sino que fue separado, escuchen bien, fue separado de la casa de Dios y también perdió el reino, porque ya no pudo él seguir gobernando. Ahora quien tenía que gobernar era su hijo Jotam. Pero vemos, amados hermanos, que este rey terminó muy mal, leproso, o sea, humillado. Terminó sus días separado en una casa por ahí apartada y también excluido de la casa de Dios. Qué triste fue el fin de este rey en ese sentido. O sea, vivir excluido de la casa de Dios. Ya era una persona que no podía estar dentro de la casa de Dios. De hecho, tuvo que vivir el resto de sus vidas a partir de que Dios lo disciplinó, de que Dios lo hirió con lepra. A partir de ese momento, él tuvo que vivir apartado en una casa, ¿sí? En una casa apartada, dice aquí el versículo 1, el versículo 21, dice, y excluido de la casa de Dios. O sea, salió de la casa de Dios para nunca más volver a entrar allí, salió rápidamente, salió apresurado, dice el versículo 20, de la casa de Dios para habitar en una casa apartada y jamás volver a pisar la casa de Dios. Salió por su arrogancia y por su altivez, entró a la casa de Dios y tuvo que salir rápidamente, versículo 20. Y versículo 21, ya jamás pudo entrar otra vez a la casa de Dios, jamás. Hay pecados que son así, hermanos. Hay pecados que provocan que la gente se aparte de la casa del Señor. Hay personas que pueden apartarse de la casa de Dios, de la iglesia, y pueden poner como justificante muchas cosas. El principal motivo pueden decir, pues es que estoy ofendido por esto o por aquello. Pero tal vez si podemos ver todo delante de Dios, amados hermanos, no sea el que se excluyen de la casa de Dios por alguna ofensa o por algún malentendido. Probablemente, amados hermanos, mucha de la gente que se aparta de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es porque está con una infección de lepra.
A veces no nos ponemos a pensar eso, hermanos, porque a veces puede más el que me ofendieron y por eso me voy, cuando tal vez sea otro el motivo. Bueno, aquí Urías tuvo que salir a vivir en una casa apartada y tuvo que ser excluido de la casa de Dios. Hay pecados donde la gente tiene que ser excluida de la iglesia. Esa es una disciplina de Dios fuertísima. O sea, aquí podemos ver como una disciplina doble para Urías. Número 1, su lepra. Y número 2, que fue excluido de la casa de Jehová. Imagínense ese tipo de disciplina. O sea, el que él ya no pudiera participar de todo lo que tiene que ver con la casa de Dios, hermanos. Es una disciplina fuertísima. La lepra era una disciplina, pero el ser excluido, el ser separado, el que se le prohibiera, escuchen bien, el que se le prohibiera el participar, el entrar a la casa de Dios, era una disciplina por parte de Dios muy, pero muy fuerte, hermanos, muy fuerte. La Biblia nos presenta en el Nuevo Testamento también a un hombre que tuvo que ser excluido de la comunión con los santos. A ese hombre de Primera de Corintios capítulo 5. ¿Sí es capítulo 5? A ver, déjenme ver. Donde este hombre estaba participando de un pecado terrible, donde Pablo pues se entera y les escribe a los hermanos de Corintios y le dice, oigan, pues ¿qué les pasa? O sea, ¿cómo tienen a ese perverso entre ustedes? Echen de ustedes ese perverso, un hombre que andaba con la mujer de su padre. Es Primera de Corintios 5, dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Qué tremendo! Este hombre que estaba participando de este pecado, bueno, tuvo que ser excluido de la comunión de los santos. Dice aquí, vamos a seguir leyendo, dice, y ustedes están envanecidos. ¿No debían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice, ¿no es buena su jactancia? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Bueno, hasta ahí vamos a dejarle, pero fíjense cómo el apóstol Pablo determinó que este hombre tenía que ser pues quitado de en medio de ustedes. Dice, ¿no debían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes? Dice el versículo 2. Bueno, el versículo 2 habla de eso. ¿No tuvo que ser quitado de en medio de ustedes? Tuvieron que haberlo expulsado. Tuvieron que haberlo apartado, porque esta persona con su fornicación, y fornicación que ni siquiera la gente que no tiene temor de Dios hace, ni siquiera ellos que no conocen a Dios, practican pecados semejantes al que se está viviendo dentro de la iglesia de Corinto. Están envanecidos, hay jactancia en ustedes. Tendrían que haber expulsado a ese hombre, porque solamente está esparciendo su lepra en medio de la iglesia de Corinto. Entonces Pablo, amados hermanos, abarca este asunto y bueno, él dice que lo entregó a Satanás. ¿Qué significa esto? Bueno, esa disciplina, hermanos, el entregar a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo, era prácticamente eso. Vamos a cortarlo de la comunión. Hay alguien que escribió en ese sentido y explica eso, que esto se refiere a cortar la comunión con esa persona, es decir, como decía Pablo aquí, quítenlo de en medio de ustedes, quítenlo. A Urías se le prohibió, hermanos, era el rey, pero se le prohibió volver a entrar a la casa de Dios.
a este hombre en Corinto se le prohibió también que entrara, porque al final de este capítulo 5, primera de Corintios 5, versículo 13, miren lo que dice. Dice, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Refiriéndose a aquel hombre que estaba pecando de manera terrible. Bueno, al parecer en 2 de Corintios este hombre se arrepintió y después al parecer Pablo comienza a decir, bueno, pues ahora recíbanlo, o sea, que no se llene de mucha tristeza, ahora pues comiencen a restaurar la vida de ese hombre, ¿no? Ya en 2 de Corintios. Pero vemos que esto aún Pablo lo estaba aplicando en el Nuevo Testamento. El tener que echar fuera, ¿sí? El quitar, en este caso decía, a este perverso, ¿de acuerdo? Están envanecidos, quiten del medio al que tal acción cometió, decía el apóstol Pablo. Entonces vemos que lo que estaba pasando con Usías, el rey, amados hermanos, pues era esto. Se determinó que él ya no podía entrar a la casa de Dios, estaba excluido de la casa de Dios. Entonces él tuvo que vivir apartado en otra casa, pero no era la casa de Dios. Qué triste es no estar en la casa de Dios, hermanos. Es algo que tiene que doler a la gente que pues, no le importa mucho la reunión de iglesia. Hay muchos que no les importa la reunión de iglesia y no es de que uno les diga prohibido que vengas. Pues, las puertas de este lugar están abiertas todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días. Aunque sea un pequeño pedazo del día, pero todos los días podemos estar aquí, amados hermanos, para orar al Señor, para escuchar su palabra, para levantar nuestra voz, para cantar, para orar, en fin. La casa no está cerrada para nadie, pero muchos se excluyen solos. Tal vez hay algo por ahí curioso probablemente hasta lepra pueda haber por esta ausencia tan continua. Es que no es tan normal, hermanos. No es tan normal. Que de pronto sea muy común en algunas personas el ausentarse de la reunión. Pero bueno, en fin, este rey tuvo que ser excluido de la casa de Dios. O sea, fue algo muy, pero muy fuerte. Entonces, el rey Usías nos dice aquí que habitó en una casa apartada. Entonces él tuvo que permanecer en una casa apartada, él tuvo que vivir en una casa apartada y esa fue la condición hasta el día de su muerte. No solamente leproso, no solamente permaneció leproso, vivió leproso y esa fue su condición hasta el día de su muerte, sino que también habitó de manera permanente en una casa extraña, no en la casa de Jehová, porque ahí se le prohibió entrar. Él tuvo que vivir el resto de su vida en una casa extraña, en una casa apartada, amados hermanos, en una casa pues extraña, una casa extraña. ¿Por qué? Porque no era la casa de Jehová. Qué tremendo. Bueno, el rey Usías permaneció el resto de su vida en esta condición, leproso. Y la Biblia nos dice en este versículo 21 que vivió apartado, o sea, en una casa apartada, y el mismo versículo 21 nos dice que excluido de la casa de Dios. Bueno, la palabra apartar, apartado y excluido es la misma. Y esta palabra lo que significa es que este rey Usías estaba recibiendo una sentencia por parte de Dios. Y es interesante que esta palabra, escuchen bien, apartado y excluir, del versículo 21, aquí están estas palabras, excluido, ahí está, apartado y excluido, es la misma palabrita, ¿sí? Y esta palabra también en el original significa muerto soy. Eso significa esa palabra, muerto soy. Qué tremendo. Aparte de que fue una sentencia
también significa eso, muerto soy. Es decir, este hombre fue excluido, ¿sí? Fue separado de la casa de Dios porque ya estaba así, como les decía al principio, era una persona que estaba viva, pero realmente estaba muerta. Está terrible eso, la verdad. Y bueno, sabemos que él era, en su cuerpo tenía la lepra. Bueno, entonces, vivir leproso, aislado en una casa apartada, excluido de la casa de Jehová, fue una sentencia terrible por parte de Dios para este rey Usías. Así que al rey Usías se le prohibió entrar en la casa de Jehová. Qué tremendo, hermanos. El que a alguien se le prohíba entrar en la casa de Dios. El que a alguna persona se le diga, tú ya no puedes estar en este lugar. Es algo muy fuerte. Es algo muy delicado, ¿de acuerdo? Y podemos ver que a Usías le pasó esta situación. Hay otro ejemplo en este sentido de otra persona que también fue excluida por pecar en contra de Dios. Y es el caso de la hermana de Aarón y de Moisés, llamada María. Si recuerdan ese pasaje en Números capítulo 12, podemos ver por qué esta mujer tuvo que ser excluida, pues por 7 días, pero de todas maneras ella tuvo que salir del campamento de Dios porque pecó en contra de Dios. Vamos rápidamente ahí a Números capítulo 12. De hecho podemos leer todo el capítulo completo porque aquí se describe esta historia. Pero bueno, sabemos que Aarón y María comenzaron a murmurar en contra de Moisés. Moisés era la persona que Dios estableció al frente del pueblo de Israel y podemos ver que estos hombres, tanto Aarón como María, hermanos de sangre de este Moisés, comenzaron a murmurar contra Moisés. ¿Por qué razón? Porque él había tomado a una mujer pues por su esposa, ¿no? A una cusita, nos dice la Biblia, y entonces ellos comenzaron a hablar en contra de Moisés y a decirle, bueno, o sea, Dios solamente habla por medio de ti, Moisés, no habla también a través de nosotros. Y era verdad, o sea, Dios también hablaba a través de Aarón, a través de María, pero ellos comenzaron a tener una actitud así de murmurar en contra de Moisés. Entonces, pues Dios fue el que salió por Moisés y Dios los quería pues prácticamente herir a estos dos hermanos de Moisés, Aarón y a María. Pero nos dice aquí el versículo 13, voy a leer del 13 al 15. Dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora, porque Dios hirió a María con lepra, ¿sí? Fue herida con lepra, y Aarón dijo, locamente hemos hecho, igual que Saúl dijo esa misma palabra, locamente hemos hecho, pues Aarón también dijo, locamente hicimos con esto. Pero bueno, entonces Dios hirió, dice aquí el versículo 13, te ruego, Dios, que la sanes ahora. ¿Por qué? Porque Dios había también herido, ¿sí?, a esta mujer llamada María. Y dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió, dice el versículo 16, de Aserot. Bueno, o sea, ¿por qué leí esta parte de este versículo? Porque dice después, o sea, después de esos 7 días, el pueblo siguió avanzando. Entonces, vemos que Dios, al igual que a Usías, Dios hirió a esta mujer María con lepra. Pero no solamente fue herida con lepra, sino que Dios dio esta indicación: échenla fuera del campamento. Échenla fuera, vámonos. Por 7 días que esté fuera del campamento. Y Moisés pues estaba orando, ¿no? Señor, pues sánala y todo. Y Dios dice, no. A ver,
si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no estaría toda avergonzada? Ay, me escupieron en la cara, estoy toda avergonzada, me da pena que me vean. Así que le dé vergüenza lo que hizo. Que le dé vergüenza el que haya hablado en contra tuya, que haya murmurado en contra de ti, que se haya atrevido a murmurar en contra tuya. Esto no queda impune. Así que se me salga del campamento por 7 días. Dios trata así también, hermanos. Entonces esta mujer tuvo que salir del campamento, o sea, Uzías tuvo que vivir en una casa extraña, en una casa apartada. Pero Urías ya fue hasta el día de su muerte, porque jamás se arrepintió. Esta mujer, por lo menos, Dios dijo, bueno, por 7 días y después ya la reciben otra vez. Pero mientras estos 7 días, que se sienta avergonzada, sí, que se sienta avergonzada, que se sienta, que sienta la humillación de haber sido herida por mí, por lepra. Claro que sí, y que se me aparte del campamento por 7 días. Esto no queda impune. Entonces esta mujer tuvo que ser disciplinada de esta manera. Fue echada, dice el versículo 14, se ha echada fuera del campamento por 7 días. ¿Quién dijo esto? Fue Dios, hermanos. Dios fue el que dijo, échenla del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y dice el 15, que María fue echada del campamento 7 días. Y vemos aquí parte del versículo, la segunda mitad del versículo 15, dice que el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. O sea, el pueblo ya no pudo avanzar, el pueblo se quedó estancado por 7 días, se quedó paralizado, ya no pudo seguir caminando, ya no pudo seguir moviéndose, se tuvo que quedar estático ahí en un lugar, ¿sí? Hasta que María regresara al campamento con ellos. Es decir, que aún la lepra es algo que frena a la iglesia. Las personas que tienen lepra provocan también esto, más allá, aparte de que pueden llegar a infectar a otros y son personas peligrosas en ese sentido que pueden infectarnos con su manera de pensar y pueden pues infectarnos de esa manera y que nosotros después también tengamos el mismo pensamiento. No solamente provocan eso, también provocan que la iglesia no pueda avanzar. ¿Por qué a veces la iglesia no avanza? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos con lepra, porque estamos inmundos, porque hay pecado en nuestra vida no confesado, porque hay pecado que amamos, hay pecado que nos gusta practicarlo y por eso estamos con lepra y no podemos avanzar. La iglesia es frenada. Dios siempre, pues a través de la historia, siempre hay sacudidas en la iglesia, siempre. En todas las iglesias que son de parte de Dios, siempre hay sacudidas. Llegan momentos en los que Dios sacude. Y en esos sacudimientos, muchos salen para ya jamás volver a regresar. Pero a veces es algo que Dios permite porque hay muchas situaciones, porque hay personas, porque pueden haber muchas situaciones, amados hermanos, que están frenando el avance de la iglesia. Y a Dios le interesa que su iglesia pueda seguir avanzando, que pueda seguir caminando. Pero podemos ver que esta mujer frenó el campamento de Dios, la congregación fue frenada, este campamento por 7 días, hasta que esta mujer pudiera recuperarse de su lepra y regresar al campamento. Entonces nos dice el versículo 16, después el pueblo partió. Antes no, tuvieron que esperar a esta mujer. Y Dios es paciente, hermanos, porque Dios también es alguien muy compasivo, de verdad. Podemos ver Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8 podemos ver que después de que Jesucristo habló el sermón del monte, nos dice la escritura que un hombre que tenía lepra se acercó a Jesucristo. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando este hombre leproso se acercó a Jesús, dobló su rodilla delante de él. Y este leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos ahí, Mateo 8, versículo 1 en adelante. Dice,
Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Fíjense cómo Jesucristo, este versículo, esta parte de la Escritura, nos deja ver la disposición que Jesucristo tiene para limpiarnos de la lepra. O sea, si nosotros podemos identificarnos a nosotros mismos y decimos: Señor, yo soy una persona que tiene lepra, soy una persona que murmura, soy una persona quejumbrosa, soy una persona altiva, soy una persona arrogante, soy una persona presuntuosa, soy una persona que quiere ocupar una función que no le corresponda, ¿de acuerdo? Que no me corresponde. Yo también digo que Dios habla también a través de mí, no solamente a través de ti. Y ya hay ese tipo de actitudes en el corazón, amados hermanos, ¿sí? Podemos decirle al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor siempre va a estar dispuesto, va a decir: claro que sí, quiero limpiarte. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que la iglesia no se frene. A Dios le interesa que la iglesia pueda seguir avanzando. Entonces, mientras más de nosotros podamos reconocer nuestro pecado, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra altivez, podamos reconocer que hemos murmurado, que somos quejumbrosos, que de pronto queremos ocupar lugares que no nos correspondan, mientras más rápido vayamos al Señor y le digamos: Señor, está esto en mi vida, Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor va a decir: quiero. Nos va a tocar y va a decir: limpio. Y esto será siempre en beneficio de la iglesia, porque la iglesia podrá seguir avanzando, no se quedará estancada. Así que todos tenemos una labor de ir delante del Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados. No quiero ser un vivo, pero estar realmente muerto. Porque aún como cristianos podemos ser personas así, que aunque nos decimos cristianos, internamente estamos muertos. Internamente podemos seguir estando muertos, aunque nos decimos cristianos y gloria a Dios, amén, aleluya. Podemos ser personas que están muertas, amados hermanos, que hemos apagado tanto el espíritu, que hemos contristado tanto el espíritu, hermanos, ¿de acuerdo? Que estamos en esa condición y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Entonces, bueno, vemos aquí el caso de esta mujer también y podemos ver esta disposición de Jesucristo. De hecho, hoy en nuestras lecturas leímos también un pasaje muy interesante de Naamán el sirio, ¿se acuerdan? Si lo leyeron hoy, que nos correspondía a esa lectura, es interesante porque también ahí podemos ver cómo, o sea, yo puedo como unir ese capítulo de Segunda de Reyes 5 con Mateo 8. ¿Por qué? Porque ahí vemos la disposición y tan sencillo que Dios actúa para poder limpiarnos de la lepra. ¿Qué pasó con Naamán? Lo tenemos bien fresco, hoy lo leímos. Bueno, ¿qué pasó? Este era un sirio que peleaba muchas batallas y era muy, muy valiente y peleaba las batallas. Dice que Dios daba victoria a través de él, pero estaba leproso. O sea, era muy valiente, pero estaba leproso. Tenía un problema grave este hombre, su lepra. Aunque era una persona muy valiente, era una persona que podía enfrentar muchas batallas y obtener la victoria, tenía un gran problema que era la lepra. Bueno, recuerden que pues ahí había una muchachita del pueblo de Israel que le dijo a la esposa de Naamán: pues hay un hombre de Dios en Israel que puede acudir, mi señor Naamán, para que Dios sane a Naamán. Entonces Naamán se entera de esta situación, se lo comunica al rey, el rey escribe carta para el rey de Israel, y cuando esta carta llega al rey de Israel, era Joram, de quien ya hablamos, el Joram de Israel, o sea, un hijo de Acab, ¿se acuerdan? Y de Jezabel. Bueno, era el rey de Israel en aquel momento, ese Joram, y cuando Joram se entera de esa situación, pues rasga sus vestiduras. Eliseo le dice:
échamelo a mí, o sea, deja de rasgarte las vestiduras, mejor dile que hay aquí un profeta de Dios, un varón de Dios, y yo voy a tratar este asunto. Así que podemos ver que Naamán llega delante de Eliseo, y entonces Naamán, amados hermanos, tenía una idea de cómo iba a ser sanado, ¿no? Porque se enojó cuando ya llegó ahí a la casa de este Eliseo, pues Eliseo le mandó ahí un sirviente con una indicación, le dijo: ve, zambúllete en el río Jordán 7 veces y vas a quedar limpio de aquella lepra. Pues Naamán se enojó, ¿no? Porque él pensó, dice ahí el versículo 11, dice, y Naamán, Segunda de Reyes 5, 11, dice, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, es decir, los pensamientos, hermanos, otra vez, los pensamientos. Este hombre tenía una idea de cómo iba a ser sanado de su lepra. He aquí, yo decía para mí, es decir, él estaba pensando, Eliseo va a salir, dice aquí el versículo 15, saldrá él luego, dice, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar donde yo tengo la lepra y voy a quedar sano, ¿no? Eso pensaba. Y ya se fue enojado. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue bien enojado. Ahí Naamán estaba bien enojado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque número 1, Eliseo no le recibió, y número 2, él tenía una idea de cómo ser sanado y no funcionó así. Bueno, pero fíjense el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? O sea, tú eres una persona súper valiente. Si Eliseo te hubiera dicho, pues mátate a unos 100 filisteos, lo hubieras hecho sin ningún problema. Si te hubiera dicho, pues pelea contra un Goliat, hasta te peleas con 2, porque eres bien valiente y porque siempre donde vas triunfas, porque Dios, aunque él no lo sabía, Naamán, pero Dios está contigo, te da la victoria. Entonces, si se te pidiera algo así, súper complicado, bien difícil, ¿a poco no lo harías? A veces pensamos que Dios, para que nos pueda limpiar, para que nos pueda perdonar, amados hermanos, para que pueda quitar nuestro pecado y nuestra inmundicia, a veces pensamos que tenemos que hacer cosas, quién sabe qué cosas, ¿no? Cuando es bien sencillo. Dios le dijo: zambúllete 7 veces en el Jordán y quedarás limpio, ya se acabó. Como aquel hombre: Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor dijo: sí quiero, y lo tocó y se acabó. Así de sencillo Dios trata con la lepra, hermanos. Así de sencillo Dios trata con esto que estorba el avance en el pueblo de Dios. Sencillo, Dios nos va a pedir algo que no sea la gran cosa. Este hombre Naamán, pues si le hubieran dicho otra cosa, pelear contra un Goliat, hasta me echo 2, hubiera dicho, tráigame a 2 Goliats y ahorita me echo la bronca con ellos y voy a quedar limpio de mi lepra. No, fue sencillo: zambúllete en el Jordán 7 veces y se acabó. Algo sencillo. Fíjense qué importante, amados hermanos, es que un hombre, como en este caso Naamán, un hombre que tenía una autoridad tremenda, amados hermanos, pudo escuchar a los que pues estaban como abajo de él. Qué interesante es eso. O sea, Naamán no se cerró a escuchar a estos que llegaron con él. Padre mío, ¿no? Sus criados se acercaron a él. Y esto también nos deja ver algo de Naamán. Era una persona que podía escuchar, ¿no? Escuchó a una criada extranjera, una israelita, que les recomendó que fueran con Eliseo, ¿de acuerdo? Y número 2, podemos ver que aquí cuando sus criados le dijeron: oye, si te pidieran algo así, bien complicado, bien difícil, lo harías sin ningún problema, te aventarías la bronca de hacerlo. ¿Cuánto más si te están pidiendo algo tan sencillo como el que te zambullas en el río Jordán? Y vemos que Naamán atendió a la voz de sus criados. Eso también está padrísimo, hermanos. Este hombre Naamán, que tenía autoridad, pudo escuchar a sus criados, les hizo caso y sí, se zambulló 7 veces, nos dice el versículo 14, dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios,
y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, dice aquí. Y este hombre también creyó en Dios este sirio llamado Naamán. Aquí podemos continuar leyendo. Entonces, qué interesante es esto, hermanos. Dios siempre tiene esta disposición de poder sanarnos sin ningún problema. Basta que nosotros, como aquel leproso de Mateo capítulo 8, le digamos: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y si el Señor también nos pide algo sencillo como a este Naamán, zambúllete 7 veces y ya se acabó. Dios no va a pedir algo extraño, algo sobrenatural, algo fuera de nuestro alcance para que quedemos completamente limpios. Dios lo hace las cosas sencillas. Más bien somos nosotros los que nos complicamos las cosas. Nosotros inventamos cosas que no son de Dios. Por ejemplo, ¿no? Las famosas mandas. No, pues para que Dios sane a mi enfermito de la casa, me voy a ir de rodillas de aquí a la catedral aquí de Zacatecas. Pues Dios no pide eso. Simplemente le creemos que Él tiene el poder para hacerlo y Dios lo hace. Pero a veces nosotros nos ponemos e inventamos cosas extrañas, ¿no? Y bueno, la lepra, amados hermanos, pues la lepra creo que es esto, sin duda alguna. Miren, Levítico capítulo 13 habla de la lepra y el capítulo 14 también. Y hay frases interesantes en todos esos capítulos donde Dios le decía la carne viva. O sea, cuando la carne viva, dice, es lepra. Cuando tú ves que la carne está viva, es lepra. Y es verdad, cuando nuestra carne está más que viva, está la lepra, ¿sí? ¿Y qué es? O sea, a final de cuentas, la carne viva es la lepra y la carne, amados hermanos, se expresa de muchas maneras. La carne tiene sus obras, ¿de acuerdo? Gálatas 5 nos habla de eso. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, orgías, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, borracheras, todo ese tipo de cosas son la carne. Y cuando le damos lugar a este tipo de cosas, esa es la carne viva. Eso dice el Levítico. Vamos rápidamente ahí, ya estamos terminando prácticamente. Levítico, hay diferentes versículos donde se habla de la lepra, y la lepra es la carne viva, dice Levítico. A mí me llama la atención eso, que diga así. Bueno, rápido, ay, ya me pasé. Ok, dice el Levítico 13, versículo 10, dice, le mirará, o sea, el sacerdote tenía que mirar, tenía que examinar al leproso, dice, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado de color, el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, ¿ok? Ahí habla de la carne viva. Luego versículo 14 dice, mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Versículo 15, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda, la carne viva es lepra. Qué tremendo. Versículo 16, mas cuando la carne viva cambiar, etcétera. Pero el versículo 15 es muy claro, el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Qué tremendo. Entonces, la carne viva, amados hermanos, es una manifestación de lepra. La carne viva, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver, amados hermanos, que cuando le estamos dando lugar a nuestro pecado, pues ahí estamos con lepra. De hecho, la carne, porque también podemos aquí preguntarnos, bueno, ¿qué es la carne? ¿No? Porque aquí dice, la carne viva es lepra. Bueno, para iniciar, Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Ya desde ahí comenzamos todos con un problema. Todos somos nacidos de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero también Jesucristo dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que nosotros, amados hermanos, nacimos de la carne. Y carne hemos sido y seguiremos siendo. Pero también hemos nacido del Espíritu. Y ahora somos hijos de Dios, ¿de acuerdo? Pero la carne, amados hermanos,
Es el conjunto del alma no redimida con el cuerpo caído, o sea, con la carne. Esa es la carne, o sea, la carne es cuando el alma del ser humano no se sujeta al espíritu humano que está lleno del Espíritu de Dios. Esa es la carne. Entonces la carne es el apoyo mutuo del alma con nuestro cuerpo caído. Esa es la carne. Y por naturaleza la carne, amados hermanos, se inclina fácilmente al pecado, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Para eso podemos leer Romanos capítulo 6, 7 y la primera parte del capítulo 8. Si leemos esos capítulos, el 6, el 7 y la primera parte del capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que Pablo ahí dice que el pecado está en nuestros miembros. El pecado está en nuestro cuerpo mortal. Entonces, como el cuerpo, amados hermanos, tiene esta sustancia pecaminosa, eso es la carne. Por eso nosotros todos, en cierto sentido, podemos tener esta carne viva que es lepra, y por eso constantemente tenemos que recurrir a Cristo para decirle: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor no nos va a decir: pues tráeme la armadura, el escudo y la espada de 3 Goliaths. No nos va a pedir eso. El Señor va a decir, nos va a tocar y va a decir: quiero ser limpio. El Señor tal vez nos va a decir: pues zambúllete tantito y se te quitará la lepra. O como en Lucas 17, aquellos 10 leprosos que también le pidieron a Jesucristo que los limpiara de su lepra, y les dijo: pues vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y mientras iban caminando, la lepra les fue quitada, pero solamente uno regresó a darle gracias, y era un extranjero, ¿de acuerdo? No era del pueblo de Dios, era un extranjero, igual que Naamán el sirio, un extranjero. Entonces, qué interesante, amados hermanos, es que todos podemos tener carne viva, que es la lepra, pero todos podemos ir ante Jesucristo y decirle: Señor, si quieres puedes limpiarme. Qué tremendo. Entonces vemos, amados hermanos, que es así. Ahora, con esto termino de verdad. Lo lamentable, amados hermanos, es terminar como Usías, apartado en una casa extraña, sin poder participar ya de la casa de Dios, siendo excluido de la casa de Jehová. O sea, a este hombre se le prohibió entrar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un pecado de altivez, de arrogancia, de soberbia en su corazón contra Dios. Y no se arrepintió, porque así murió. Y lo peor es eso, que se le excluyó de la casa de Dios. Así que, hermanos, lo que tengamos que ponernos a cuenta con el Señor, pues hagámoslo ya. Vayamos a su presencia, pidamos